cárcel un intento de silenciar la palabra, se inscribe dentro de los actos de conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta. El año 2017 fue declarado Año Arnaldiano por el Congreso de los Diputados y por la Generalitat Valenciana. La exposición pretende narrar los últimos años de la vida del poeta, con todo el periplo por todas las cárceles de la geografía española y su final en el Reformatorio de Adultos de Alicante. La exposición es fruto de la colaboración entre la Subdirección General de Archivos Estatales y la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana. El primer bloque de la exposición está dedicado a Miguel Hernández. La singularidad de la exposición precisamente es que por primera vez se han conseguido traer todos los documentos, todos los expedientes policiales y penitenciarios de toda el viacrucis de Miguel Hernández por todas las cárceles españolas, pero incluso gracias a la colaboración entre la Subdirección General de Archivos Estatales y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas portuguesa, se ha conseguido traer el primer expediente policial, que es el de la detención de Miguel Hernández cuando trata de pasar la frontera con Portugal para embarcarse desde Lisboa para América y es detenido en el puesto fronterizo de Moura. Además, el archivo del Ministerio de Defensa ha cedido los dos consejos de guerra que se le hicieron a Miguel Hernández. El Consejo de Guerra de Madrid, que es el más conocido, y un consejo previo que se le hizo en Orihuela. Por otro lado, el Centro Documental de la Memoria Histórica ha cedido el expediente de responsabilidades políticas, la ficha carcelaria, la ficha del quinto regimiento y las fichas carcelarias de todos los compañeros de prisión de Miguel Hernández. Pero al mismo tiempo, el Archivo Nacional de Chile nos ha cedido de su fondo de Germán Vergara, que era un embajador chileno en la Embajada de Chile en los años de la guerra, una serie de cartas de correspondencia entre el poeta y Vicente Alessandre, entre Vicente Alessandre y Germán Vergara, y Josefina Manresa y Germán Vergara pidiendo ayuda en estos últimos años de prisión de Miguel Hernández cuando ya estaba diagnosticado de tuberculosis y sus condiciones de salud muy pésimas. Por otro lado, la exposición ha sido una exposición abierta y ha contado, por ejemplo, con la contribución de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela, que ha cedido los dibujos originales de Miguel Hernández, o la Biblioteca Pública de Orihuela, que ha cedido los carteles de las primeras ediciones de Miguel Hernández. Es el que está dedicado a los compañeros de prisión de Miguel Hernández, los que compartieron los últimos años en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Muchos de ellos son artistas alicantinos. Es la parte más sentimental de la muestra porque algunos de los descendientes de los compañeros de prisión de Miguel Hernández han cedido material de sus archivos personales, como es el caso, por ejemplo, de Ricardo Fuente, hijo de Ricardo Fuente Alcocer, dibujante, y de Carmen Camaño, que fue una de las únicas mujeres gobernadoras civiles, gobernadora civil de Cuenca, en los últimos años de la guerra. Los dos fueron detenidos en Alicante nada más acabar la guerra y estuvieron presos en el Reformatorio de Adultos con Miguel Hernández. Ricardo Fuente nació justamente en el mes de marzo de 1939 y fue como uno de los niños, igual que el resto de los hijos de los presos, al que dedicaron toda su atención los presos en un intento de sobrellevar toda la miseria y las penurias de la cárcel. La resiliencia de los presos se manifiesta a través de esta dedicación a las familias y a los niños. Entonces, Ricardo Fuente, entre el material que ha cedido, aparte de material fotográfico, prensa, etcétera, de sus padres y de la profesión de sus padres, ha cedido también dibujos, cuentos, un muñeco, todas aquellas cosas que le hicieron los compañeros de prisión de su padre dedicados a él mismo.
Junto con Ricardo Fuente está también Eusebio Pérez Oca, sobrino de Eusebio Oca, que también ha cedido algún retrato de Miguel Hernández. También hay un retrato de Miguel Hernández de Ricardo Fuente, poco conocido, pero que ha sido expuesto también en la exposición. Y Eusebio Pérez Oca cedió también las láminas de acuarela que Eusebio Oca hizo de escenas de guerra, más otro material. Entonces, pues es la parte más emotiva y sentimental de la exposición. Juntamente con esto, el Archivo Histórico Provincial de Alicante lo que aporta son los expedientes penitenciarios de todos los presos que estuvieron con Miguel Hernández y cuya documentación ha venido a cubrir un poco la polémica que se estableció a lo largo de los años en torno a quienes acompañaron a Miguel Hernández en la enfermedad, en la enfermería, etc. Una serie de carteles de distintos homenajes que se hicieron en años anteriores a Miguel Hernández y que fueron hechos por artistas cubanos, y al mismo tiempo ha cedido todo el material audiovisual que se ha estado proyectando en la muestra a lo largo de los meses que ha estado expuesta. El director del Centro Cultural Pablo de la Torrente es Víctor Cassaus, poeta, cineasta y periodista cubano, y uno de los audiovisuales que ha cedido es la primera entrevista que se le realizó a Josefina Manresa en el año 77 y que fue hecha precisamente por Víctor Cassaus. Al mismo tiempo, Víctor acudió a los actos de clausura de la exposición, impartiendo una serie de conferencias en torno a la figura de Pablo de la Torrente, compañero en la guerra de Miguel Hernández, era comisario político y había venido desde La Habana para participar en la guerra, y alguna conferencia sobre la figura de Miguel Hernández. El último bloque de la exposición recoge la documentación correspondiente al primer homenaje que se le hizo a Miguel Hernández nada más acabada la dictadura, en el año 76. Es el homenaje de los pueblos de España. A nosotros nos llegó por la donación del Club de Amigos de la UNESCO, la donación de su fondo al Archivo Histórico Provincial de Alicante, y recoge pues toda la gestión del homenaje, pero al mismo tiempo pues tiene mucho valor histórico porque, por ejemplo, en el homenaje participaron todos los poetas vivos del 27, cantautores de la época, está toda la documentación en torno a lo que se censuró para ese homenaje. Y bueno, como esta exposición era un homenaje a Miguel Hernández, queríamos cerrar la exposición con el primer homenaje que se le hizo en un momento tan importante de la historia de España. Del Archivo Histórico Provincial de Alicante dedican un espacio especial y una atención especial a los niños y a los centros escolares que pasan a visitarlo. En este caso, en el aula didáctica, preparamos una unidad didáctica que quería trabajar la parte documental más tierna de la exposición, la que correspondía a la donación del material de los descendientes de los presos compañeros de Miguel Hernández, dedicado a los niños. Entonces, hemos utilizado pues los cuentos que le dedicaron, por ejemplo, a Ricardo Fuente, álbumes de fotos que hicieron para el niño, y para los más mayores, para la ESO y bachillerato, Eusebio Pérez Oca cedió las láminas en acuarela de escenas de guerra que realizó su tío Eusebio, y entonces por grupos han estado reflexionando sobre dichas escenas y luego haciendo una puesta en común sobre ellas en el aula didáctica. Por último, dentro de la exposición
hemos querido tener un espacio especial para ellos y ha sido con la recreación de la casa de Miguel Hernández, gracias a la cesión por parte del Museo de Elche Pusol de material, la mesa, la silla y otro material que nos servía para recrear la casa. Y la casa la hemos querido recrear en torno al poema de las nanas de la cebolla que Miguel Hernández dedicó a su hijo. Querido tener un espacio para que el público pudiera interactuar con nosotros y que pudiera expresar lo que quisiera. Por eso hemos puesto un libro de firmas donde todos los ciudadanos han ido dejando su mensaje, y por último hemos querido cerrar la exposición con este panel Deja tu cebolla para Miguel Hernández, donde con unas cebollas adhesivas, sobre todo los niños que han ido pasando han podido firmarlas o dejar su mensaje especial para Miguel y pegarlos en este campo de cebollas, que es lo que cierra la exposición.